Muy buenas noches, estimados participantes. Agradezco su puntualidad, aquellos que han estado ya presentes en sala a minutos antes de las 7:30 de la noche. Hoy estamos concluyendo con éxito el diploma de especialización profesional en Lean Six Sigma aplicado a la mejora continua Green Belt. Ya tenemos en sala al ingeniero Christopher Ramírez, que está ansioso por iniciar y cerrar con éxito este diploma de especialización profesional. Agradezco a quienes se van conectando, a cada uno de ustedes que ha estado presente y que nos ha seguido sesión a sesión durante este diploma, porque está demostrando pues su compromiso con ustedes mismos, con la mejora continua de ustedes mismos, porque puedan elevarse y mejorar sus oportunidades laborales y profesionales y también, por qué no decirlo, oportunidades salariales. Elevate Perú se enorgullece de traer hacia ustedes un diploma de alta especialización profesional, compacto, intensivo, la cual ha sido bastante retante para nuestro docente, pues el ingeniero Christopher, en la cual ha logrado con éxito, pues, condensar y poder otorgar esos conocimientos a cada uno de ustedes. Nosotros llegamos hasta sus casas, hasta sus proyectos, hacia ustedes gracias a los convenios y alianzas que tenemos con diferentes entidades, organizaciones y empresas públicas y privadas que hacen posible de que podamos llegar hacia ustedes y brindarles las oportunidades y educación de calidad a un acceso libre. Les comento también que el día de hoy vamos a tener una evaluación final que es importante rendirla, ya que forma parte de un requisito para poder certificarte y cerrar con broche de oro esta emocionante aventura de aprendizaje. Esta evaluación se va a desbloquear una vez que se concluya con la sesión para que ustedes puedan desarrollarla y poder validar y hacer tangible esos conocimientos que han ido adquiriendo sesión a sesión en este diploma de especialización. Es importante también que podamos validar nuestra participación en el formato, el formulario de asistencia que he compartido ya la sala de chat para que ustedes puedan validar su participación, ya que también forma un requisito fundamental para poder acreditarse y poder llegar con éxito y obtener sus boletos dorados que van a abrirles puertas a muchas oportunidades, mejorar sus condiciones salariales y, por supuesto, mejorar su línea de carrera dentro de este mundo laboral que cada vez es mucho más competitivo. Estimados participantes, agradezco a cada uno de ustedes, ya nos estamos conectando, ya estamos ya ingresando a la sala y en unos minutitos más estaríamos iniciando. Permítanme, por favor, brindarles también dos recomendaciones que son sumamente importantes para poder mejorar nuestra experiencia durante la sesión y el cierre de este diploma en nuestra graduación. Importante mencionarles que es necesario que tengamos un espacio libre de distracciones en las cuales podamos tener una buena conectividad y también por ahí un papel y un bloc de notas para poder apuntar, para poder formular, profundizar los temas que está mencionando el ingeniero Christopher. Es importante que entendamos de que no basta con los conocimientos, con los conceptos que vamos a aprender el día de hoy. Sesión a sesión, el ingeniero Christopher ha compartido muchísima información en las cuales nos va a permitir, pues, profundizar la función y la obligación por parte de cada uno como profesionales es profundizar aún más en los temas que estamos revisando sesión a sesión para poder mejorar nuestras competencias y, por qué no, también el entendimiento cuando aplicamos en campo todos estos conceptos aprendidos. Bien, entonces esa es una de las principales recomendaciones por parte de Elevate Perú. Y también la otra recomendación es que para poder mejorar la experiencia, hacerla un poco más dinámica, mucho más participativa, enriquecer y nutrir esta hora y media que vamos a tener el día de hoy en este cierre, pues podamos participar de manera interactiva, de manera fluida. Ya ustedes el día de hoy tienen también ya los accesos con los micrófonos para que ustedes puedan reactivarlos por ustedes mismos y puedan pues participar ante las consultas o en todo caso las dudas que ustedes tengan durante la sesión. El ingeniero Christopher ya se encuentra en sala y sin más preámbulo voy a dar inicio a esta sesión. Ingeniero Christopher, muy buenas noches, le doy pase a usted para que inicie. Gracias, Hugo. Buenas noches y también a toda la plenaria. Espero que se sigan conectando más personas. Nada, antes de arrancar, me quedo con algo que dijo Hugo.
que habla de competitividad, ¿no? Este sector cada vez está siendo más competitivo y obviamente tener evidencia visible y tener un enfoque, un mindset un poco más aplicado, un poco más objetivo con herramientas duras como estas. De hecho, les va a dar mucha oportunidad también para competir en unos procesos de selección o como otras, o si ya están en una empresa laborando, permitan tener algunos como upgrades o incrementos salariales también, ¿no? Recordemos que la mayoría de Green Belts o Black Belts están, normalmente permite estar como capitalizando entre 20 y 25% más de aumentos salariales de lo que un perfil que no cuente con esto certificado pueda percibir. Entonces, definitivamente la invitación no la dejo pasar tampoco y desearles que puedan tener un bonito cierre y un exitoso cierre, que les vaya súper bien en este examen que va a haber. Como les dije, mi enfoque es que tengan el mindset, un poco la lógica de cómo funciona las herramientas y qué es lo que un Green Belt debe estar capacitado para hacer. ¿Perfecto? Entonces, el día de hoy, sin más preámbulo, vamos a tocar el último módulo que habla de DOE, es diseño de experimentos, ¿de acuerdo? Vamos a ver un poco de qué trata esto, esta herramienta. Y hasta este punto, con esto ya podemos certificar y podemos de alguna forma tener todos los skills completos para que un Green Belt pueda implementar proyectos de mejora. Recordemos que dentro de todos los DANs, todos los belts que tenemos en Lean Six Sigma, los Green Belts tienen la capacidad de poder entender, aplicar y comprender las herramientas estadísticas, ¿de acuerdo? Es gente que debe estar facultada con el conocimiento de cómo aplicarlo, ¿de acuerdo? Como les dije, las transacciones, las reglas, eh, la forma y los comandos que usen en sus programas es lo menos importante porque con la práctica lo van a poder desarrollar, pero sí entender el propósito de por qué hacemos cada cosa, ¿de acuerdo? Y nada más, para el día de hoy, para diseño de experimentos, como les dije, mi objetivo es que puedan comprender y distinguir ya sea aplicaciones o cómo diseñar propiamente los experimentos y al mismo tiempo saber cuáles son los beneficios. Dentro del contenido vamos a estructurarlo en tres puntos. Vamos a ver requisitos, cálculos e interpretación de algunas cosas manuales, pero también les estoy brindando el paso a paso de cómo sería con el software Minitab para hacer estos estudios de diseño de experimentos. Bien, para este punto tenemos que tener en cuenta algo. Primero, diseño de experimentos tiene que estar estructurado primero por una investigación científica. Bueno, para hablar de diseño de experimentos, parte de cómo el método científico hace cientos de años se pudo diseñar, ¿de acuerdo? Y obviamente esto no va a distar de esto. Vamos a continuar con esa misma regla. Por eso que hay tres elementos claves para que nosotros podamos aplicar diseño de experimentos, que es la última herramienta que un Green Belt debe aprender a dominar. ¿Vale? Primero es entender y poder simplificar el evento significativo, un problema eh, o alguna característica que queramos resolver o que nos motive a poder mejorar. Luego, saber que alguien lo ve, debe haber un observador en esto. Finalmente, debo de pasar a una investigación como tal, ¿de acuerdo? Y dentro de puntos claves, tenemos que tener en cuenta que nosotros no recopilamos ni analizamos datos proporcionados, ¿bien? No somos proactivos de recopilación de datos, no podemos transformar datos en información y un evento significativo no ha ocurrido. Esa es la premisa, de ver el evento, mirarlo e investigarlo. No podemos generar juicio previo, lo que significa que cuando se topen con proyectos, deben de ver la data tal cual como es. Ver la data bruta y ver qué es lo que los estadísticos les vaya a ir mostrando, ¿no? Como vimos hace poco, el RPN de un análisis de fallas, eh, viendo el porcentaje del error estándar que tengamos según un análisis de R y R, como también lo vimos para el sistema de medición. De la misma forma, plantearlo para ver capacidades, ¿no? El CP, el CPK,
revisar el p-value de las pruebas de hipótesis, ¿no? Y ver si de rechazo o acepto la hipótesis nula. Entonces, si se dan cuenta, no estamos ejerciendo un juicio respecto eh, a la data per se, así seamos muy expertos en el rubro que se encuentre. Lo que sí vamos a hacer es observarla como tal cual está, ¿de acuerdo? Y que la data nos permita, a nosotros nos oriente y nos guíe a tomar decisiones. Naturalmente apoyada y soportada también por el instinto que tengan ustedes como expertos en sus procesos. ¿Bien? En este caso, ¿cómo podemos aprender de manera más eficiente también para poder abordar esas cosas? Naturalmente tenemos que crear algunos eventos significativos y también observar. De esta forma lo que vamos a hacer es lograr que haya un conocimiento mucho más rápido también. Entonces sí les pido que estén muy atentos a ello y tengan en cuenta estas referencias, ¿vale? Dentro de diseño de experimentos, siempre vamos a tomar un ejemplo muy simple, el ejemplo de champán, bien. Eh, este arranca a comienzo de la historia, obviamente este es un vino defectuoso, no se creó como un diseño creativo, simplemente fue un vino que salió mal, ¿de acuerdo? Tuvo un defecto, imagínense, después de inviernos fríos, y en este caso se generó presencia de CO2, lo que le da esta característica como carbonatado o espumante, ¿no? Entonces, lo que tenemos Siéntate. que tener en cuenta es que, evidentemente, hay diferentes procesos que probablemente han estado controlados, ¿de acuerdo? Pero que es increíble cómo a veces ver al objeto o a la condición, ¿no? A esta situación crítica, tal cual es, permite ver una serie de oportunidades, tal como pasó en 1970, 1670 con un vino defectuoso, ¿no? Si solamente hubiésemos enfocado en el problema, hubiésemos dicho, lo hubiésemos votado y no le hubiésemos dado más atención, como lo hicieron estas personas. Entonces, como punto de partida, no nos quedemos solamente con nuestro prejuicio o con lo que nos dice la lógica, sino simplemente veamos un poco más allá, ¿no? Veamos el bosque completo. Bien, ahora, ¿cómo puedo yo mejorar mi observación? ¿Cómo puedo tener una mejor resolución? Dentro de herramientas de capacidad de proceso y prueba de hipótesis, hemos visto también que se puede integrar al control estadístico de proceso, que en este caso es el SPC, ¿vale? Básicamente, ¿por qué lo queremos hacer? El SPC nos permite tener una mejor resolución de las observaciones mejoradas que podamos tener ante un problema, ante un evento, que van pasando en el día a día y a veces no lo notamos, ¿de acuerdo? Pero esto parte de detectar un evento significativo, ¿no? Como algo que tienda a acomodarse algún patrón fuera de las reglas estadísticas básicas, ¿de acuerdo? Y obviamente esto lo que nos va a soportar y también nos va a impulsar al mismo tiempo es que al tener visibilidad tengamos que tener otra herramienta para poder probarlas, ¿de acuerdo? Ahora, algo muy sencillo es simplemente pensar en un proceso, ¿no? Voy a inventar una limonada, ¿no? Tengo agua y limón. Pero la realidad y sus procesos tienen interacción de muchas cosas. Y no estamos hablando de dos o tres variables, hablamos de muchas más variables. Entonces pueden, por ejemplo, mezclar tres proveedores con dos tipos de materiales distintos, eh, tres turnos de trabajo, dos métodos de aplicación, tiempos de proceso variantes. Entonces, es en ese momento en el cual el diseño de experimentos nos va a permitir inducir una ocurrencia. ¿Por qué digo inducir? Porque no es que vamos a esperar que la naturaleza cree el champán, sino ustedes van a diseñar las condiciones para empezar a probar todos los factores entre ellos mismos de forma aleatoria y de forma inducida e intencionada, con la finalidad de poder crear algún modelo o llegar a una conclusión de algo, ¿no? Y poder descubrir, así como les pasaron en 2600, descubrieron algo súper interesante como el champán, entender qué descubrimiento podemos hacer al resolver un gran problema, al resolver un paradigma que por años se ha podido
normalizar en algún proceso, pero que nadie se dio el trabajo primero de mirarlo con un enfoque estadístico como SPC y tampoco inducir y diseñar experimentos intencionados para poder saber al manipularlos cómo estos pueden engranar y poder crear una mejora mucho más disruptiva, mucho más robusta. ¿Bien? Entonces, la definición de un diseño experimental, como saben, siempre hablamos en HIPO, ¿no? Entradas, proceso y salida. El proceso experimental debe ser una combinación de factores, pero una combinación controlada, como les mencioné en su momento. Evidentemente, esta combinación debe estar conformada por factores de entrada, como pueden ser todas las M's y algunas características que les menciono acá, pero toda variable de entrada debe de manifestarse en una variable de respuesta, una variable de salida, como pueden ser respuestas relacionadas con el producto, respuestas relacionadas con una tarea, o en algunos casos con algún servicio. Cualquiera que sea la variable de respuesta, lo que tenemos que hacer es cómo vamos a diversificar cada uno de estos y a combinarlos de modo de entender cómo hago de que esta variable de respuestas sea optimizada. Si es una pérdida, es una merma, ¿qué vamos a hacer? Vamos a querer eliminarla o reducirla. Si es un beneficio, es un margen, lo que vamos a hacer es maximizarla, ¿no? Y si es una eficiencia, naturalmente, también vamos a querer maximizarla. De este modo, para hacer diseño de experimentos tenemos 4 niveles que quiero que sí lo capten y probablemente se topen con algunas cosas que han podido ustedes realizar también en sus procesos y que de repente no sabían que estaban haciendo, aplicando herramientas de diseño de experimentos, de DOE, y tampoco no estaban tan al tanto eh, de que estaban actuando como green belts. Entonces, los 4 niveles y las 4 categorías para diseñar experimentos, parte del método científico y tal vez de la iniciativa creativa del mate hombre, ¿no? Como es prueba y error. Los famosos MVPs. Que un MVP de alguna forma es algo un poco más controlado, pero el prueba y error es equivócate en corto, combina lo que quieras probar y que el método científico y que el experimento te diga qué es lo que vas a obtener, ¿no? Cosas muy simples, tengo un horno, tengo temperatura, puedo variar y decir, puedo hacer la cocción por 10 minutos a 200 grados, por 15, por 20 o por 30, ¿no? Y darme cuenta cuál es lo mejor que voy a obtener a nivel de características que sean valoradas por el cliente como variables. En este caso son variables de respuesta, como pueden ser el sabor, el color, la consistencia. ¿Bien? En lo que hace prueba de errores, van a proponer ustedes de forma aleatoria y sin ningún criterio variar cualquiera de estas medidas, como azúcar, harina, huevos u horno, ¿de acuerdo? Y ver cuál es el efecto en cada caso. ¿Cuál es el otro caso? El OFAT. El OFAT es probar cada factor manteniendo como que ceteris paribus todos los demás factores. Ejemplo, quiero saber cuál va a ser el impacto, cuál es el poder que tiene el factor huevos, por ejemplo, en el sabor, color y consistencia de un pastel. Entonces, hacer una prueba tipo OFAT, ¿qué significa? Mantengo en el experimento la temperatura que he usado en mis experimentos anteriores, 200 grados, mantengo 100 gramos de azúcar, que es lo estándar de la receta, mantengo 200 gramos de harina, que es lo estándar de la receta, pero el estándar de la receta me dice que agregue 3 huevos, pero yo quiero experimentar y voy a agregar 6. ¿Me entienden? Entonces, mantienen constantes todos los factores y solamente aquel que quieran probarlo y saber cuál es el efecto en la variable de respuesta, lo varía. Esta es la forma más común en que las empresas se echan a resolver problemas o a validar algunas hipótesis. ¿Cuál es la desventaja? En la anterior, en prueba y error, la desventaja es que dependiendo del valor del proceso y de cuánto cueste desarrollar estas pruebas, puede ser o poco caro o muy caro. Y eso es referencial al nivel de caja que tenga la compañía. ¿Bien? En cualquier sector. Entonces depende de cuánto está dispuesto la compañía a poder
probar y equivocarse y que se eche a perder o que salga súper bien. En el OFAT es un poco más lento el tema, porque al probar cada una de ellas, imagínense, pueden diseñar, mantener todo esto constante, agregar 3 huevos, volver otro experimento, irse con 4, con 6, con 8, con 10, y van a ir variando estas características del pastel. Pero luego, cuando quieran hacer OFAT, van a tener que probar cada uno de estos factores para ver cuán bueno impacta en, en, en la especificación del cliente, ¿no? Que cómo desee el pastel. Entonces, esa es una de las desventajas. Algo positivo es que de alguna forma aíslas una variable, pero a veces se topan con que en cualquier industria queremos resolver algo rápido, pronto, ¿de acuerdo? Pero como Greenbells tienen que saber que ustedes van a ir explorando conforme vayan dando paso a paso y vayan creando estos experimentos. Y la estadística objetiva les va a ir mostrando hacia dónde deben ir o qué cosa van a hacer, ¿de acuerdo? Otras categorías de diseño de experimentos es el factorial completo y el factorial fraccional. ¿Qué es lo que hace el factorial? Lo que hace es tomar variables complejas como estas 4 de acá y ver interacciones. Por ejemplo, un factorial completo es decir que tengo 2 temperaturas, una medida de azúcar, 2 tipos de medidas de harina y mantengo constante la cantidad de huevos. Y lo que va a hacer es crearte un combinatorio de dos tipos de temperatura, uno de azúcar, 2 de harina y uno de huevos. Te va a salir un combinatorio de, no lo sé, 32, 64, 128 tipos de combinaciones y que te va a permitir replicar. Un factorial fraccional, como lo vamos a ver más adelante, va a agarrar solamente una parte de cada tipo de escenario que le pongamos a cada factor y comparar esta parte contra la interacción total. Ahora, ventajas y desventajas. La ventaja es que el diseño factorial les va a permitir crear, literal, van a crear algo que probablemente no sabían que existía. ¿Cuál es la desventaja? El tiempo. Entonces, lo que normalmente hacemos, cuando me ha tocado en mi experiencia ver diseños de factorial, yo trato de no usar el OFAC porque es un poco como tira el anzuelo y ver si pescas. Y el prueba y error, dependiendo, en las manufacturas que yo he elaborado, es muy costoso, entonces yo siempre me he ido un poco más seguro a aplicar diseño factorial completo. El fraccional no tanto. Eh, y lo que hacemos es ver todos los experimentos, ¿no? Me han salido de repente 32 tipos de combinaciones, y de las 32, y les sugiero también esto, traer a los expertos del proceso, esa gente grande que conoce por años, que puede ser su técnico, su operador, su maquinista, su ingeniero, este, y de ese tipo de combinaciones decirle, ¿por dónde crees tú? ¿Qué crees tú que deberíamos validar o probar? Entonces, eso es una forma de agarrar los 32 tipos de diseños que se han generado estadísticamente, porque al Minitab no le cuesta nada, pero tus expertos te van a decir, oye, Christopher, yo te recomiendo que hagas la prueba de estas 5 cosas, esta y esta, perfecto. Entonces, siempre deben hacer que haya como un pulso o un filtro con la opinión de los expertos de la operación, para que puedan ustedes hacer algo, no inviertan tanto tiempo y al mismo tiempo, como les dije hace un momento, puedan ser rápidos también para reproducirlo. Yendo al punto inicial, prueba de error, ejemplo, aumentar el millaje de gasolina, ¿vale? El problema, entonces en este caso es el millaje de gasolina es 20 mpg. Me gustaría obtener más de 30, ¿bien? ¿Cuál sería la prueba de error? Prueba de error, al azar, lluvia de ideas, brainstorming, cambiar marca de gasolina, cambiar el octanaje, conducir más despacio, el coche de puesta a punto, lavar y encerrar el auto. Si se dan cuenta, hacemos incluso cosas que ni siquiera tienen que ver, ¿no? Lavar y encerrar el auto, imagínense. Nada que ver con el tema de rendimiento de combustible. Llantas nuevas, podría ser. Cambiar la presión de los neumáticos, quién sabe, tiene sentido, ¿no?
retire el adorno del capó y la antena de la radio. Entonces, acá simplemente van a disparar y van a empezar a ver cuál sí afecta y cuál no. Esto yo lo recomiendo cuando hagan algo que es desconocido, que es válido, ¿ah? Como un MVP, vas, lanzas pruebas o como design thinking. Tomas una información y empiezas a probar, porque no existe, no hay nada definido, no está en el mercado. Entonces, eso es válido. Eh, a diferencia, yo no les recomendaría usar prueba y error para un proceso que es conocido, que hay benchmark, que hay gente que conoce, que hay expertos y que es más, tienen competencia que ven lo mismo. Entonces, en ese caso, hacer esto es como un poco irresponsable, ¿no? De dar una forma. El segundo factor, que es un factor a la vez, que es el OFAT. En este caso tenemos tres factores, tenemos el carro, las ruedas, el combustible. Los niveles, estamos hablando de velocidad, la presión de los neumáticos y el octanaje, de acuerdo del combustible. Y la variable de respuesta, ¿cuál va a ser? Donde yo necesito, como está enfocado mi objetivo, ¿no? Lograr más de 30 mpg. Eh, por si acaso nada más, mpg es millas por galón, ¿ya? Por si no lo tienen claro. Entonces yo acá diseño, digo, ok, voy a trabajar con dos tipos de velocidades, 5565, voy a trabajar con dos octanajes, 8591, y dos tipos de presión, 30-35. Y las variables de respuestas, obviamente, eh, puedo ser estimados, ¿no? Esta es la reproducción. ¿Qué significa? Ustedes van a combinar esto y cuando prueben cada una de estas combinaciones, que en este caso son 12, van a obtener un resultado, ¿no? Y con probar cada uno de los factores van a darse cuenta que las dos combinaciones que mejor resultado les ha dado y que más los ha acercado al objetivo ha sido la combinación de 55 de velocidad, ¿de acuerdo? El octanaje es indistinto al parecer, 85-91 no me genera nada porque en ambos casos obtengo 27 de rendimiento de gasolina. Y con la presión tampoco, miren, 30 y 35 de presión de ruedas, como que no hace la diferencia. Entonces, ¿qué es lo que podemos concluir de esto? Primero que el octanaje y la presión no tienen nada que ver con el rendimiento de gasolina para este diseño de experimentos que hemos probado uno a uno. Segundo, ¿cómo se puede explicar los resultados? El único factor que sí puede variar esto es manejar a velocidad 55, si nos damos cuenta, kilómetros por hora. ¿Bien? Y lo otro es saber si hay algo más que podríamos hacer para que esto se acerque a 30, ¿no? Y podrían seguir probando, ¿no? Quiero probar con 53, con 51, con 57 e ir explorando si nos vamos acercando al objetivo de mayor a 30 millas por galón, ¿bien? Entonces la idea es ver cuál es la combinación de factores que genera el mejor millaje. Entonces, así es como trabaja OFAT, ¿no? Pero si se dan cuenta, no van a tener esto, solamente van a diseñarlo y van a empezar a ver el efecto en la primera de respuestas. Me gustaría saber si alguno de ustedes ha usado el OFAT sin saber que era OFAT. Carlos Ruiz, de repente, Oscar Guillermo, Julio. ¿Ustedes han usado OFAT o empezar a probar una variable cambiándola y simplemente las demás manteniéndolas constantes? Mira, Javier Torres dice, se trabaja con un patrón y luego se analizan las combinaciones. Así es, exacto. Ese patrón puede ser juicio de expertos o puede ser una referencia, puede ser un benchmark que ya tengas en el mercado. El mejor del mundo lo hace así, ¿me entiendes? No tienes que cambiar nada. Carlos Ruiz nos dice si en algún momento, sí, de hecho, sin darse cuenta, ¿no? Lo más probable. Hugo, porfa, ¿puedes validar si es que los micrófonos están activos? Solo para estar seguros. Gracias. Buenas, Carlos. Entonces, sí, efectivamente, probablemente la mayoría lo hemos utilizado en algún momento, ¿no? No es la forma más eficiente, como van a darse cuenta. Entonces, eh, para aumentar el millaje, obviamente, vamos a seguir explorando, ¿no? Y van a ir cambiando una a una de las variables
De modo que cuando ustedes correlacionen, van a darse cuenta que el óptimo está o sea, para obtener el máximo millaje de 35 es trabajando a 45 millas por hora de velocidad y usando la presión de neumáticos de 38. ¿Cómo lo van a hacer? Sí, explorando, como les dije, ¿no? Van a ir para arriba, para abajo, derecha, izquierda, y de esa forma van a ir explorando. Pero nos vamos a tardar un poco más de la cuenta. Bien, pero en general es válido también hacerlo. Una forma importante, si se dan cuenta acá, en el ejemplo anterior, no sé si tenían la misma duda, pero ¿por qué octanaje? ¿Por qué presión? Christopher, ¿qué pasa? ¿Y por qué no mezclo marca de gasolina? ¿O por qué no puse lavar y encerar el auto? ¿No? En este caso, el criterio para saber si lo meto o no al OFAT, o sea, a modificar un factor y mantener constante los demás, es a través de interacciones de variables. ¿Qué significa? Cuando yo uso Minitab, puedo... Wenji, ¿tienes algún comentario? Ah, vale, ok. Entonces, cuando nosotros vamos a querer ver interacciones, en este caso, vamos a contrastar dos variables, las cuales querramos, y el Minitab nos va a permitir entender si existe o no interacción. ¿A qué me refiero con interacción? Si yo estoy, ejemplo, tengo una persona que está en una habitación de 20 grados de temperatura, ¿ya? Y tengo la misma persona en una habitación que está a 40 grados de temperatura. Imagínense que es un sauna. ¿Qué creen que va a pasar? En la que está a 40 grados, evidentemente la persona va a estar transpirando, va a estar sudando, va a perder peso porque se va a deshidratar. Mientras que en el caso de la persona a 20 grados, la persona va a mantener su peso, usando la misma persona. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál sería la interacción? La temperatura del ambiente, mientras aumenta la temperatura del ambiente, el peso de la persona va a tender a bajar. O sea, va a tener una interacción inversa. Mientras sube uno, baja el otro. Esto parece una locura. Dice, oye, pero es tan simple. ¿Para qué usar interacciones? Cuando se topen con procesos o problemas no tienen más de 12, 14 variables. Como estas, miren. Para eso sirven las interacciones. Y de esa forma vean si realmente tiene un efecto sobre la variable de respuesta o simplemente es independiente, ¿no? Por eso en este caso, cuando hablamos de la calidad del pastel y de la temperatura a la cual se hornea, entendemos que evidentemente a mayor temperatura la calidad va a reducirse, si se dan cuenta. A una menor temperatura propuesta en este diseño de experimentos, la calidad es superior. ¿Por qué? Porque obviamente que el pastel se va a carbonizar, ¿no? Entonces, eso para el material, para este tipo de, caramba, para este tipo de ingrediente, harina. Pero de repente para este otro, la temperatura, para este otro material, sí. A más temperatura, mejor calidad. Entonces, va a depender. Eso es lo que ustedes tienen que determinar y poder aplicarlo, ¿no? ¿Eso qué significa? Que la variable de respuesta, como la calidad del pastel, que es el Y, va a estar en función a algunas variables independientes, ¿no? Como puede ser en este caso la temperatura, como puede ser la cantidad de harina, la cantidad de azúcar, la cantidad de huevos, la cantidad de aditivos o lo que sea. ¿Bien? Entonces, esto sí es algo para que lo tengan en cuenta y simplemente usando esta lógica siempre sepan cuál es la interacción entre variables, tal como lo hemos visto hace un momento. ¿Por qué queremos hacer diseño de experimentos? Obviamente, lo que queremos hacer es, siempre hemos usado este enfoque, ¿no? De prueba y error para las pruebas, pero ¿por qué no hacerlo más eficiente? ¿Por qué no hacer algo mejor y que tenga un respaldo estadístico? Esa es la diferencia de hacer un DOI. Bien, ¿para qué? Porque queremos evitar perder el tiempo, no pensar en que voy a gastar menos combustible si es que lavo y encierro el carro, ¿no? Si cambio, le quito el logotipo del carro, hacer cosas que realmente sean efectivas, ¿no?
Entonces, esa es una de las cosas. Lo otro es que un diseño de experimentos va a permitirles a ustedes generar un modelo matemático con una variable de respuesta, que en este caso puede ser cómo maximiza el combustible eh, en millas por galón, y saber cuál es la relación según un modelo matemático eh, para saber qué pasa si este sube, va a pasar esto, ¿no? Que les permita a ustedes predecir. Cuando ustedes tengan este diseño, evidentemente, ante variaciones de materias primas, justo como me preguntaba Javier Torres, creo que el día de ayer, ¿cómo me puedo adelantar? Cuando tú tengas el modelo de diseño de experimentos o el modelo matemático de relaciones de variables, de factores X de tu proceso o variables de entrada con la variable de respuesta, tú puedes probar y saber cuál va a ser, tomando los límites o los extremos de lo que normalmente vienen los parámetros de tus materias primas, de tus materiales o de lo que sea, de estos factores X, vas a saber o vas a predecir cuánto va a ser la variable de respuesta, a cuánto va a impactar. Entonces, por eso uno de los propósitos de hacer DOE es tener estos modelos y poder predecir de alguna forma cuál es la calidad esperada que yo tengo respecto a algo, en el peso, en la frescura, en, no lo sé, cualquier característica que ustedes midan, en el rendimiento de un material, en el balance de masa, en la eficiencia. Eso es lo que ustedes van a poder hacer. ¿Bien? Ahora, ¿por qué queremos hacer un modelo? Porque evidentemente este modelo siempre va a poder ser optimizado, ¿no? Agregando un factor más, entendiendo que existe una interacción de un factor que no habíamos considerado y hacerlo mucho más robusto, ¿no? Y la idea es que estos resultados tengan siempre relevancia estadística y este respaldo objetivo, que ustedes como Greenbelts puedan dar seguridad, ¿no? ante decisiones. Bien, con eso pueden decir, yo puedo ahorrar, no sé, 12% en costos de materia prima, porque según mi modelo puedo reducir esta calidad, esta característica en la harina, no sé, para hacer pasteles, puedo comprar más barato el que tenga esta característica porque sé que no me va a bajar la calidad por lo mínimo que me pide el cliente, ¿no? Pueden tomar medidas un poco más informadas, ¿bien? Bueno, la persona que diseñó el diseño de experimentos lo hizo más para una aplicación de agricultura como una tesis, seguramente cuando han llevado seminario de tesis o algo, es como se usa el factorial, ¿no? Bien, factorial completo, en este caso, tenemos que ver absolutamente todas las combinaciones posibles entre los niveles evaluados. Es decir, puedo tener, como en este ejemplo, 3 factores y 2 niveles. Y obviamente la combinación me va a dar el número de pruebas que tenga que desarrollar. Bien. Mi objetivo, ¿cuál es? En este experimento es determinar los efectos principales, ¿no? Efectos principales e interacciones significa qué es lo más grave que va a pasar si yo paso de nivel 2 a nivel 3, cómo va a impactar en cada uno de los factores. Y si uso el factor 3 con el 4, cómo se va a expresar finalmente en mi variable de respuesta. A eso se refiere con efectos principales. También lo que buscamos es determinar los efectos de las interacciones, ¿no? Si yo cambio de nivel de 2 a 3, ¿qué pasa si yo varío de factor 2, 3 a 4? ¿Se reduce, eh, aumenta o simplemente no hay relación alguna? Entonces, eso es lo que deben tener en cuenta también. Luego, es calcular los niveles en los que establecer los factores para obtener los mejores resultados también. Con lo que mencioné hace un momento. Si yo sé que tengo un evento niño y la data estadística me dice que la pulpa de, no sé, de arándano va a tener esta caída en el peso, en la duración, en el tiempo de frescura, lo que sea, yo puedo considerarlo y capturarlo antes para ponerlo a prueba y luego a futuro poder predecir qué podría pasar. Bien, ventajas, obviamente es tener información sobre todos los efectos principales que existan entre las variables dependientes de la dependiente. Eh, es saber, obviamente, conocer también todas las interacciones y cuantificar la función o el modelo, ¿no? De la variable respuesta en base a todos los factores X que nosotros definamos, que en este caso pueden ser niveles más factores. Limitaciones, los recursos. Para eso necesitamos dinero y tiempo. Entonces, en este caso es fácil, ¿no? Porque son seis pruebas y 6 combinaciones, pero en casos donde se topen con más variables,
van a tener que priorizar. Y en mi experiencia lo que les podría recomendar es que traigan a los expertos, como mencionó Javier hace un momento, y él decía, ¿no? Arranco de un patrón o de una referencia, de una línea base. Tengo que partir de eso, ¿bien? Porque evidentemente el tiempo y el recurso es limitado. ¿Cómo saber cuántas pruebas voy a realizar en un factorial completo? X es el número de niveles y K es el número de factores que yo quiera poner a prueba. ¿Bien? ¿Cómo calculo? Hago el número de niveles elevado a la potencia al número de factores que yo quiera probar. Eso me va a determinar el número de pruebas, ¿no? En este caso, 2 niveles, 3 factores, me va a generar más o menos la cantidad el número de pruebas que yo tenga que generar, ¿no? Por ejemplo, nivel 2 con 2 factores, 2 al cuadrado, 4, 2 al cubo, 8, 2 a la cuarta, 16 y respectivamente. ¿Bien? Ese va a ser el número de pruebas y de repeticiones que voy a tener que hacer para cada una de ellas. ¿Bien? Como les dije, ¿qué podemos hacer cuando tengo recursos limitados? Simplemente priorizo, agarro juicios expertos y me enfoco hacia dónde quiero y empiezo a sectorizar, ¿no? No irme a investigar todo el mundo, sino me voy a ir a una galaxia. Eso es lo que tienen que hacer. ¿Bien? Como le dije, el número de pruebas está para un factorial completo de 2 niveles, es un 2 a la K, va a ser equivalente al número de pruebas. ¿Bien? Ese es para diseños de 2 niveles, que son los más comunes. Normalmente, diseños de más niveles no necesariamente se hace porque no tenemos ni tiempo ni recursos. Entonces, ese es un punto clave también para comprender. ¿Bien? Cuando hagamos un experimento, entonces, vamos a tomar el mismo caso. Actualmente el rendimiento de esta gasolina que nosotros compramos nos dura 20 millas por galón. Tenemos ya las variables definidas. ¿Bien? Las ejecuciones en OFAT, si yo sigo combinando y probando, voy a finalmente, en algún tiempo y perdiendo dinero también, darme cuenta que la combinación de mayor rendimiento es esta, 55, 91 y 35. Ahora, ¿creemos que es mejor? ¿Ustedes qué creen? ¿Creen que es lo mejor que podemos tener o puede haber algo adicional? ¿Qué podríamos decir? ¿Qué creen ustedes? Me gustaría escuchar un poco su opinión, porque sobre esto tenemos que desarrollar para entrar luego a los otros factoriales. A ver, porfa, si tienen su audio, ábranlos y coméntenme. ¿Qué creen? ¿Podría haber alguna opción mejor, más que 32 de rendimiento de gasolina? ¿Qué opinan? Gabriela, ¿qué tal? Gabriela Badajoz. Cuéntame, por favor, me gustaría escucharte. ¿Qué opinas? ¿Tú qué crees que es lo mejor que podríamos obtener con esto? ¿Podríamos parar y decir que es lo optimizado para tener el mayor rendimiento de gasolina por milla? Chicos, Buenas los escucho. noches. ¿Ah? Un momento, ¿Cómo por estás? favor. ¿Qué tal? Estoy evaluando el momento. ¿Cómo? Hola, Gabriela. Sí, mira, justo quería pedir tu opinión. Mira, se han hecho diferentes pruebas de velocidades, octanajes de gasolina y diferentes presión de los neumáticos. Probando, tal como se ha hecho acá, han encontrado que 32 es el valor más alto. Y mi pregunta era, y quería saber tu opinión, de hecho, no hay ninguna respuesta correcta ni incorrecta, es saber si tú crees que esta combinación de factores es lo mejor que podríamos obtener para maximizar el rendimiento de gasolina por galón. ¿Tú crees que se podría tener un mejor resultado que el que tenemos acá? ¿Qué piensas? Bueno, según indica, las millas por galón es superior al resto de las distintas velocidades, ¿no? Creo que por ser mayor, creo que sí sería mejor. Vale, o sea, de hecho Ah, es lo mejor que hemos obtenido, ¿cierto? Eh, ujú. pero está buenazo. Válido, creo que Evelyn tiene alguna opinión también. Evelyn, dale, no te preocupes. Abre tu micro nomás.
Buenas noches con todos, buenas noches, estimado Christopher. Me parece que eh, se podría mejorar de repente si se hace una evaluación llegando a una fórmula para comparar la presión, el octanaje y la velocidad. Se puede alinear de una manera que de repente subiendo, bajando los niveles de cada valor se logre una mayor, un valor más óptimo de, de millas por galón. Buenas. Entonces tú sugieres hacer un modelo, ¿no? Sí, de hecho, válido, también es válido tu opinión, sí. Eh, yo, ¿qué cosa sugeriría en este caso? Si se dan cuenta, las pruebas que se han hecho, solamente se han tomado dos velocidades, 5.5 y 6.5. Pero como dijo Evelyn hace un momento, yo también estoy de acuerdo con su compañera Gabriela, dice, oye, pucha, de lo que ha sacado sí es lo mejor, ¿no? No, no lo desaproveches, por supuesto, no lo desaprovechamos. Iríamos primeramente con este modelo. Pero con esta data nosotros ya podríamos crear un modelo y optimizar la variable respuestas en función a esto. ¿Qué significa? Que no solamente me puedo quedar a echar a probar con un octanaje de 85, o en este caso está predefinido, pero con la presión y la velocidad yo podría seguir trabajando un poco más. ¿Por qué no probar presión de neumáticos de 34, 33, 32.1, 29.8, 36.7, 5, 6? ¿Me entienden? Entonces, acá ya se hace un abanico de posibilidades que sí haciendo un modelo matemático nos podríamos optimizar esto y variar esto. ¿Por qué no podríamos variar el octanaje, Christopher? Evidentemente el mercado ya lo define, ¿bien? Y podríamos variar la Ya está velocidad. diseñado. Dale, Javier, dime, te escucho. Sí, profesor. En el caso pues que está presentando, el objetivo pues es de millas por galón, ¿no? Pero si usted ya va por el tema de presión de neumático, octanaje, bueno, el octanaje es también tema económico, ¿no? La presión de las llantas, tendríamos que ver el tema de seguridad, tendríamos que ver el tipo de auto, no sé, muchas cosas que podrían afectar al, al proceso en sí. Y bueno, y sabemos que a mayor velocidad, pues el Somos humanos. riesgo de sufrir un accidente también es muy, muy grande. Así que según el cuadro que se está enviando o que están mostrando, el objetivo pues es de millas por galón, es el mejor. Pero si vamos a ajustar más allá, tendríamos que también basarnos o ajustarnos de acuerdo a las características de cada punto en mención, que es velocidad, drenaje y presión, ¿no? Eso nomás, profe. Dale, listo, Javier, te agradezco. Exacto. Eh, Creo que todos me han ayudado a construir un poco la idea. Yo no quiero, evidentemente, nosotros queremos que haya el mayor rendimiento de gasolina, pero la pregunta es, está bien, yo quiero que me dure más de 30, pero yo quiero llegar hoy día al trabajo y no mañana, ¿cierto? Yo puedo ir a 10 kilómetros por hora también, ¿no? Y ver, sí, me va a rendir más. Pero entonces tenemos que meter una serie de reglas también, ¿no? O estas características o límites mínimos de lo que yo necesito. Por seguridad, ¿cuál es la mínima presión? Como dijo Javier, buenazo. El octanaje también, oye, no solamente veamos el rendimiento, ¿no? Sino veamos cuánto hay, ¿no? Y en toda corporación vemos siempre el impacto. Recuerden lo que les dije el día de ayer. Cuando quieran desarrollar proyectos, dos puntos claves. Medición financiera del impacto del proyecto que quieran hacer y segundo, aclarar bien su proyecto con un project chapter. Entonces, eh, evidentemente deberíamos no solamente mirar eso, sino es ser un abanico adicional. Por eso les mencionaba que no existe una respuesta correcta para esta pregunta, sino si me permite un poco volar un poquito más con ayuda de ustedes y de sus aportes. Muchas gracias a todos, Gabriela, gracias Javier también y gracias Evelyn. Bien, en este caso el factorial fraccional. Lo que vamos a hacer acá es tomar solamente una fracción de todas las combinaciones. ¿Qué significa? Si mi factorial completo me manda a hacer, Dios, 32 tipos de combinaciones, 16 tipos de combinaciones, y me bota alrededor de 240
número de pruebas a validarlas. Imagínense, cada una de ellas replicarlas 3 veces. O sea, es un locón. Nunca acabamos. Entonces, como dijeron sus compañeros hace un momento, podemos tomar la línea base dependiendo del problema que vayamos a abordar. Puede ser la norma internacional que me dice máximo puedes tener esta cantidad o mínimo es esta característica. Puedo tomar el requerimiento del cliente como especificación también. Puedo tomar la experiencia del agente capa del proceso y poder atacar y empezar a hacer una prueba un poco más acotada, como se dice, ¿no? ¿Qué más? El factorial fraccional, una de las ventajas es que obviamente de tener muchos factores, podrías estar perdiendo algunas cosas, ¿no? Decir, oye, no me pude la oportunidad de probar esto, que de repente ibas a optimizar mucho más mi variable de respuesta. Por eso que en este caso, una de las limitaciones que tiene también el factorial fraccional, obviamente que renuncia a algunas interacciones, ¿no? Como toma solamente una porción de la combinación de factores, no vas a poder ver otras interacciones que sí podrías haber notado si es que tomabas un factorial completo, pero la realidad es esa, vamos a tomar decisiones y hacer como MVPs proyectos acotaditos con criterio, ¿no? Otra limitación que es, hay inexperiencia en el uso también, o sea, como no sé cómo se va a comportar esta variable, me podría generar algo, algo de ruido, ¿no? Y lo otro es que también puede haber miedo a la estadística, ¿no? Recuerden la sesión 1, les escuchaba a algunos de ustedes que sí les da un poco de inseguridad y no, espero que, o sea, el tema de fórmulas, tablas y esas partes de la estadística no debe ser una limitante, más sí si entienden el propósito de por qué usamos una herramienta, ¿bien? Y obviamente los beneficios son económicos, son de rapidez, porque no te vas a pasar un año corriendo un diseño de experimentos, ¿no? Y al mismo tiempo haces menos pruebas, ¿bien? Entonces, como les digo, pueden optar por usar más este factorial fraccional. Ahora, ¿cómo calculan el número de pruebas? Es una forma que tome en cuenta lo siguiente, ¿no? Si la fórmula que les estoy presentando no es necesario que la memoricen, no va a ser pregunta del examen final por si acaso, pero sí considera ciertos factores, el número de factores que queremos investigar, considera también eh, la resolución que querramos tener de esto. La resolución está enfocada a la fracción de todas las posibles combinaciones que salen un factorial completo. Bien. Es decir, yo quiero agarrar la mitad, un cuarto, un octavo, un 16avo, hasta un 32avo de todas las posibilidades de un diseño de factorial completo. Ustedes lo pueden definir. ¿De qué va a depender? Dependiendo de la fracción que ustedes tomen, por ejemplo, pueden tomar un medio de la fracción, pero eso representa 200 repeticiones, 200 pruebas. Van a decir, no hay forma. Mejor me voy a un 16avo y lo bajo a 20, ¿me entienden? Entonces, esas son las características que ustedes pueden hacer. Ahora, las fracciones no solamente son tomadas a su criterio. Minitab, el software ya tiene unas reglas máximas de poder tomar fracciones de experimento. ¿Para qué? Para que ya no tomes algo, imagínate que saques un 200avo de fracción y no va a tener relevancia estadística. Entonces, eso ya está de alguna forma como prefabricada y solamente ustedes tienen que tomar la decisión de cuál tomar en base a recursos que ustedes cuenten, ¿no? Dentro del factorial fraccional, eh, nosotros debemos tener en cuenta algo, ¿no? No necesariamente acá vamos a poder estimar todas las interacciones, como les dije, porque estamos tomando fracciones del abanico del universo de combinaciones de factores que haya, ¿no? Si fuera un factorial completo. ¿Qué significa esto? Que somos capaces de estimar, ¿ok? El resultado del experimento, pero va a estar amarrado de cuán finos seamos para elegir tanto la fracción, ¿bien? El número de factores que querramos utilizar y el diseño en la resolución. El diseño en la resolución es una característica de cómo les va a estructurar. Este número de diseño, que puede ser 1, 2, 3 o 4, también es una sugerencia que el mismo Minitab te brinda y te lo pone como en bandeja de plata para que tú elijas cuál es lo que más te conviene. ¿Cómo lo vas a decidir?
cómo se va a discutir, obviamente, es en base a la cantidad de pruebas que te generen, cuánto recurso y tiempo tengas y cuán reproducible sea una condición, ¿no? Supongamos que somos una empresa que certifica no sé, los sistemas de seguridad de los carros. Entonces, va a ser un poco más complejo que nosotros nos metamos a hacer 200 reproducciones de carros, no sé, de una marca X, a ver cuál es la resistencia del carro, ¿no? A traerlos a 100 kilómetros por hora y estrellarlos contra un muro de contención. O puede ser una prueba un poco más acotada, ¿no? Ya teniendo experiencia, teniendo benchmark y todo esto, ¿no? En todo caso, dentro de esta característica que nosotros hemos visto acá, también podríamos saber cuál sería finalmente la cantidad de pruebas que nosotros vamos a tener, ¿no? Si yo considero lo anterior, bien, ¿qué podríamos decir? La velocidad tiene 2 niveles, el octanaje 2 niveles y la presión tiene 2 niveles. Entonces, el número de niveles a la cantidad de factores va a ser mi número total finalmente de posibles combinaciones que yo pueda tener, ¿no? Además, lo que el DOE nos va a ayudar, o el diseño de experimentos nos va a ayudar siempre, es entender los efectos principales. ¿Qué significa el efecto principal? Vamos a cuadrar cada factor, cada componente, en este caso, estamos hablando del rendimiento, ¿no? Promedio, y vamos a ver cómo se comporta en cada nivel de cada variable, de cada factor. Velocidad. Tengo 2 velocidades. ¿Dónde tengo más rendimiento? Ajá, a 55. Tengo octanaje. ¿Dónde tengo más rendimiento? Ajá, con octanaje 91. Pero tendría que ver el costo, como dijo su compañero hace un momento. La presión, miren, a más presión tengo un rendimiento más alto que trabajando a 30. ¿Qué es lo que yo puedo decir de este caso? Primero, que yo podría echarme, antes de hacer el diseño de experimentos, simplemente viendo efectos principales, como en este caso, podría fácilmente decir que yo quisiera probar a velocidades menores a 55. Porque si yo proyecto la curva, esto va a seguir subiendo, ¿no? Va a tocar con el eje y probablemente me diga, sí, puedes estar por acá. ¿Ok? 32 podría ser la proyección, 34, 35, 37, no lo sé. Pero eso me está diciendo. Si yo hago en este caso, si es que en el mercado existe un octanaje mayor a 91, podría seguir probando, ¿no? Pero miren, si yo proyecto, podría, sí, de repente tocar 35, 36 de rendimiento de gasolina. Pero el costo, tendría que valorar eso. Y en la presión de los neumáticos también, podrías ir proyectando y decir, oye, me gustaría investigar y hacer un diseño con presiones mayores a 35 y ver hasta cuánto me favorece en el rendimiento del combustible por galón. Sin embargo, como dijo su compañero hace un momento, debo de ver hasta qué punto voy a probar acá, ¿no? Porque debo tener alguna norma de nivel de seguridad, me diga, no sé, más de 40 bares de presión, milibares de presión, no llegas. Más de 95, no hay octanaje de gasolina de más de 95. Y me puedes decir, menos de 30 no puedo ir porque esta pista mínimo va mínimo 50 kilómetros por hora, o millas por hora. Entonces, esos son el tipo de cosas que debemos ver, pero sí nos permite entender de un vistazo dónde estamos parados. Bien. Y lo otro, al ver los efectos principales también, para la desviación estándar, podemos entender, si yo me comparo no solamente con el promedio, puedo también compararme contra la desviación estándar y ver realmente dónde yo tengo efecto relevante respecto a esto, ¿no? Que me vaya a generar alguna variación. ¿Qué significa que la desviación estándar sea plana? ¿No? De esto, lo único que yo puedo decir es que solo la presión de los neumáticos afecta a la desviación estándar. O sea, puedas tener la variación en tu diseño de experimentos. Es una información relevante, ¿ok? Lo tomamos en cuenta. Y ahora mapear efectos principales, tanto para la media, ¿bien? Y también para la desviación estándar. Entonces, de esto nosotros podemos decir que solo la presión de los neumáticos afecta a ambos. Es decir,
la presión de neumático te va a mover la desviación estándar de tus experimentos que puedas hacer, es decir, la variación que tú tengas entre todas las pruebas que vayas a desarrollar. Y también en el promedio. Entonces, eso nos da un punto de partida para proponer el diseño, ¿no? Que, como les digo, es sugerido también por el mismo Minitab y con eso poder hacer algo adicional, ¿no? Por otro lado, tenemos algunos factores que no tienen ningún efecto. Por favor, si tienen alguna pregunta, me interrumpen, ¿ya? Para el caso de factores que no tengan efecto, como es el conductor o la radio, ¿no? En este caso no tiene ningún efecto sobre el promedio del rendimiento de gasolina y también sobre la decisión estándar. En este caso, para eso nos sirve trabajar efectos principales y correlacionarlos con la variable de respuesta, ¿no? De esta forma ya vamos descartando, ¿no? Les apuesto si yo coloco lavo y encero y el carro, voy a ver lo mismo, no hay interacción. No importa lo que haga, pero no va a mover el promedio. No va a mover el rendimiento de gasolina. Entonces es importante que lo tengan en cuenta y obviamente no gastar esfuerzos en probar factores que finalmente les va a hacer perder dinero innecesariamente, ¿no? Y tiempo, básicamente. Entonces, consolidando un poco los beneficios, diseño de análisis experimental obviamente va a determinar la configuración de entradas que optimice los resultados. ¿Cómo? Haciendo una optimización de costos, ¿no? O sea, tratando de minimizar los costos. No solo costos que están expresados en dinero como tal y también en tiempo requerido, ¿no? Recurso y tiempo, recuerdo. ¿Qué más? Podemos detectar rápidamente efectos significativos. Al ver los efectos principales y las interacciones, podemos saber qué factores me los puedo volar simplemente del DOI. Algo adicional es que podemos también obtener un modelo matemático, tal como dijo Evelyn hace un momento, ¿no? Decía, oye, ¿puedo yo generar el modelo y optimizar la función? Y como dijo Javier, tengamos en cuenta también los lineamientos, ¿no? Costo, seguridad, el tiempo que yo necesito para llegar también a mi trabajo, a donde yo me quiera movilizar con el auto, ¿no? ¿Qué más? Reducir también el número de pruebas requeridas. Tenemos la opción de hacer el factorial completo, como vimos, o hacer un factorial fraccional también. Verificar la significancia estadística de los resultados, eso es parte del Minitab, también se los arroja, lo vamos a ver más adelante. Identificar áreas de bajo impacto, ¿no? También eso permite una mayor flexibilidad y tolerancia. Finalmente, lo que hace DOE es proporcionar una metodología estandarizada y enfocada, ¿vale? Para poder probar todo lo que ustedes tengamos que hacer o con lo que tengamos que lidiar. ¿Cuándo tenemos que usarlo? Primero, tenemos que identificar factores críticos para mejorar el desempeño, por ejemplo, optimizaciones, eficiencias, rendimientos. Identificar factores sin relevancia para bajar costos, ¿no? Y de repente me dicen, oye, yo para realizar este servicio de mantenimiento, usar voy a inventar, ¿ya? La llave, la herramienta de la marca top no me ayuda porque uso una marca estándar y la verdad que no tiene efecto alguno sobre el servicio. Entonces, ok, puedo reemplazar las herramientas y hacer que la calidad del servicio y el costo del mismo el servicio sea mucho más bajo, ¿no? Entonces vamos a explorar eso. ¿Qué más? Reducir tiempos de ciclo también. Reducir desperdicios, el rework, establecer tolerancias. Recordemos que DOI también te permite hacer una línea base, no solamente saber qué mejorar, qué incrementar o qué reducir, sino también colocar una línea base para ver dónde estamos parados, ¿no? Tal como vimos con capacidad de proceso. Es ver dónde estamos para proponer acciones y hacer iniciativas, pues, ¿no? En todo caso, diferencias entre un DOI, pruebas OFAT y OFAT, a ver, vamos a estar seguros. Me interesa que puedan aprobar su examen, la verdad, y se puedan certificar con éxito. Guillermo, Evelyn, Javier, ¿están ahí, por favor, para hacer juntos unas preguntas? Sí, así acá estoy. Sí, acá sí, profe. Dale, dale.
al aire, cualquiera de ustedes, ¿me podrían explicar rápidamente nada más diferencias entre un DOI, el diseño de experimentos que hemos visto, prueba y error y OFAT, por favor? Y si hay algo más, lo que tengan y elaboramos juntos para que toda la clase la tenga súper claro. Profesor, Dale, Guillermo, te escucho. y ya, bueno, en el caso de un DOE, que es Ujú. diseño de experimentos, lo que he entendido, lo que usted mencionaba, era que yo primero identifico cuáles son las variables que tiene el proceso, ¿no? Todas las variables que al final van a confluir en el proceso y que me van a dar un resultado. Lo que yo hago con el experimento es generar un modelo matemático para poder, digamos, conjugar esas variables, ¿no? Y poder ver el posible comportamiento o resultado del proceso en función digamos, a estas combinaciones que puede darse, ¿no? Y seguramente habrán algunas variables, como en el caso del octanaje que mencionaba, que ya están predefinidas por el mercado y que nosotros no podemos, digamos, intervenir. Pero existen otras variables en donde sí podemos echar mano, o por ejemplo, si hablamos en una industria alimentaria, de repente el volumen de llenado, de repente la concentración de algún ingrediente, ¿no? O sea, todos estos elementos que pueden afectar al producto final, ¿no? Entonces, eso sería el diseñar un experimento, o sea, generar un modelo matemático en base a las variables que uno previamente ha considerado en el proceso. Buenazo, buenazo, te agradezco. Guillermo, si deseas, puedes continuar con prueba y error y OFAT, o si no, de repente Javier nos da un poquito de alcance, como Ok, guste. ok. En el de prueba y error, lo que yo entendía era como una especie de evaluación del riesgo, ¿no? O sea, uno comienza a ver cómo está yendo el proceso, ¿no? Y uno comienza a identificar cuáles son aquellos factores que pueden hacer que el proceso falle en algún momento, ¿no? Entonces, al tener esa visualización en futuro, yo podría identificar cuáles son aquellos factores que pueden generar que el proceso, digamos, no genere lo que nosotros esperamos, ¿no? Entonces se hace, digamos, esta evaluación también, ¿no? Yo lo había entendido así. No sé si estoy por Buenazo, lo correcto. no, no, por supuesto, de hecho está súper claro. Sí, y algo adicional solo para recapitular antes que Javier no nos aporte. Dentro de prueba y error es como una lluvia de ideas. Dispara, ¿no? Dispara posibilidades y te dice, y obviamente van a ir probando cada una de ellas, ¿no? Pero básicamente es lluvia de ideas y échate a ver, hasta de repente probar lo que no tenga nada que ver. En este caso no ves ni interacciones, pruebas nomás, vuelas, como se dice. Dale, Javier. Sí, solamente para aportar, porque el compañero ya lo dijo todo. En lo que es prueba y error, por ejemplo, en estos días estoy en el área de innovación y desarrollo. Y ahí hacemos muchas de esas pruebas. Hoy día, por ejemplo, como usted dice, no solamente es a veces hay ciertas pruebas para saber o más que todo para conocimiento, pero siempre nos regimos bajo ciertos parámetros. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo así. Hemos hecho una crema de espárrago con aceite de oliva, vinagre de uva, bueno, y todavía los ingredientes, ¿ya? Y nos basamos, tenemos un patrón y utilizamos varias muestras. A las muestras le variamos la sal, le variamos ciertos componentes que le cambie el sabor o la acidez para ver, después de ese proceso, hacer una prueba sensorial, ¿correcto? Y ofrecerlas al mercado o a los clientes potenciales para ver si puede ser de su gusto y, y como le digo, variar, ¿no? Variar, buscar nuevos sabores. También, aparte de eso, pues, disminuir el costo, ¿no? Es el negocio, ese es lo que buscamos, ¿no? Y aparte de eso, pues, como mismo dice, ¿no? Prueba de error. Ningún proceso, perdón, ningún parte de experimento se ve como una falla, no se ve como un conocimiento, ya que se van descartando los posibles combinaciones, podría decir, que no me van a servir y seguimos avanzando. En este caso, pues, en el área de innovación y desarrollo se presentan varios proyectos
y de acuerdo a eso, pues primero se evalúa si va o no va, y después se lanza al mercado, pero con varias pruebas sensoriales y también en varias ferias, ¿no? Que hay que buscar a los clientes, sobre todo el cliente, pues, que es europeo, que es el que más paga, o el asiático. Eso es Buenas. todo. Antes de darle pase a Guillermo, vamos a justo una interacción de Carlos. Dice, a mi parecer, dice, DOE, a mi parecer se podría decir que tiene más fuerza que prueba y error, así como de OFAT, ¿no? Ya que obviamente dice, permite explorar múltiples factores y evaluar sus efectos de manera más completa. Correcto, ¿no? Efectivamente sí. El DOE es una estrategia, una herramienta estructurada, eficiente, porque reduce la posibilidad de ensayos que tú quieras hacer, ¿no? Te hace lo mínimo indispensable y encima te dice, si quieres, usa una fracción de lo que te estoy proponiendo. Y obviamente tú tomas la decisión, ¿no? Pero buenazo, gracias, Carlos. Dale, Guillermo. Sí, solo para complementar el comentario del compañero que me antecedió. Sí, pues en una industria, en una empresa, digamos, tiene que ver mucho el tema de la rentabilidad porque es uno de los fines de la organización. Yo, por ejemplo, estoy en una organización pública, como les comentaba en la clase anterior, yo trabajo en OMPE. Entonces, por ejemplo, en OMPE ahorita se está empezando a evaluar un tema, ¿no? Como va a haber elecciones, ahora ya las presidenciales, las que vienen, y ya no solamente se va a elegir presidente y congresistas, ¿no? Sino se va a elegir ahora diputados, senadores y, digamos, otros tipos de autoridades. Entonces, eso nos genera un cambio en el diseño de lo que se va a ofrecer en la mesa de sufragio, digamos, de cada elector. ¿No? Originalmente había una única cédula donde ahí uno marcaba para presidente y en el otro, la otra parte de la cédula marcaban para congresista, ¿no? Lo que había en ese momento. En cambio ahora lo que se tiene que hacer es marcar para presidente en un lado, marcar para diputado, marcar para senador. O sea, acá cambia todo este esquema. Entonces lo que se está evaluando se va a empezar a hacer son simulaciones, ¿no? Ya sea con una cédula, con dos cédulas o con tres cédulas, ¿no? Para evaluar, por un lado, evaluar operativamente cómo nos puede afectar, porque obviamente una cosa es trabajar con una cédula y otra cosa es llevar a mesa tres cédulas, es triple en muchas actividades que hacemos, se triplica personal y todo, toda una dinámica ahí. Pero lo más importante, al margen de todo esto, es el principal tema que nosotros vemos más que el costo y todo ello, es la transparencia, ¿no? O sea, ¿qué imagen de transparencia yo voy a dar en estos tres escenarios, vamos a llamar de esa manera? ¿No? Nosotros más que todo manejamos escenarios, ¿no? Y con eso nosotros vamos a poder ver cuál es la mejor combinación, ya sea logística, operativa, pero también combinado con el tema de transparencia y credibilidad, ¿no? Porque imagínense que hayan cuestionamientos de que el elector no sabe votar bien o que se equivocó en vez de marcar para presidente, marcó para diputado, marcó para senador y no quería votar y se generan cuestionamientos. Entonces, eso en este tipo de elecciones que son bien complejas, genera un factor importante, ¿no? Y justo este concepto que usted nos mencionaba sobre el diseño de experimentos y prueba y error, sobre todo, es lo que estamos comenzando a implementar, bueno, sin saber el concepto, o sea, yo le soy sincero, sin saber yo el concepto, que recién lo he visto ahora, estamos en esa línea de trabajo, ¿no? Gracias. Buenazo, gracias. De hecho, como tú vas a hacer algo nuevo, ¿no? Porque se están creando nuevos procesos, no necesariamente ya existían en tu industria, yo te sugeriría que vayas, o sea, sigas con prueba y error y de alguna forma veas cómo te vas conectando con OFAT, ¿no? Porque como es algo más de servicio y es algo un poquito más como más complejo de cuantificar, ¿no? Porque estamos hablando de transparencia. Entonces puedan hacer las evaluaciones como las ustedes la desarrollen y puedas de repente tomar sí la consideración que te da DOE, pero sí hacer tu lluvia de ideas como han propuesto sus tres tipos, combínalos como gustes y si quieres mantén uno constante, prueba con dos y la mejor forma, ¿no? Pero está genial. No voy a seguir con más preguntas porque me queda clarísimo que han podido comprender el concepto. De hecho, que puedan responder esta parte es súper clave. Lo que viene hacia adelante es más que todo la parte operativa que un Green Bell debe poder desarrollar, pero como te digo, es un tema más de consulta. O sea,
No, por ese lado, manténganse tranquilos. Bien. Este es un poco más de data, un poco más de contenido también para que ese es un ejemplo específico de tiempo de despegue, de hecho que se puede hacer en Minitab. Algunos datos como gastos de capacitación, número de aviones, número de empleados, porcentajes, etcétera. Objetivo claro, dice 0 minutos de retraso, es lo que se busca hacer, ¿no? Especificaciones más menos 10 minutos. Estamos hablando de un aeropuerto, una aerolínea que quiera optimizar sus retrasos de vuelo, ¿no? Lo primero que se hace en este caso es revisar la capacidad del proceso. Como pueden notar, miren, el CPG tiene 0.47. Ellos les piden que su especificación les pide que esté acá y evidentemente actualmente esta aerolínea no tiene la capacidad. No es capaz. No entra y encima el CPK, como decíamos, no está centrado. Miren. La media está acá y encima ni siquiera está centrado. Ni es capaz ni tiene el control, este proceso de poder ubicarse al medio. Entonces, obviamente por eso tiene un CPK negativo, imagínense. O sea, es una locura. Si vemos el PPK, en este caso dice menos 0.99. ¿Qué significa esto? Que por cada millón de clientes, 998.481 van a salir tarde. O sea, imagínense el nivel del Estado, ¿no? Entonces, nada, eso es un poco haciendo un recap de lo que hemos visto ayer también, cómo se va a correlacionar con DOI, cómo se conecta. Cada sesión que hemos tocado no es de casualidad, todo tiene que ver y hemos ido engranando un poco todo el skill que ustedes necesitan como Green Belts, ¿no? Un poco la estructura de cómo pasar, vamos a stat, vamos a DOI, siguen la secuencia, por eso está ya disponible también en el material. Hacer el diseño de factorial, déjenme minimizar por favor un segundo. Todo lo que hemos hablado, como les dije, ya es sugerencia del mismo. Hablar del diseño, el número de factores. Miren, déjenme un segundo, por favor. Miren, los niveles que ustedes van a trabajar, el más usado es el factorial, pones tus factores, acá está el tipo de diseño que vas a utilizar. Dependiendo del número de factores que tengas y el número de corridas que tú desees hacer por los recursos que tú tengas, el mismo Minitab te va a sugerir qué modelo utilizar. 4, 2, 1, 5, full, ¿no? Eso es algo que ya te lo genera. Lo mismo a nivel de diseño, ¿no? Lo eliges, si agarras un full, una fracción, agarras la mitad, un octavo, lo que amerite. Exactamente lo mismo que hemos conversado. Como les dije, mi propósito no es que ustedes comprendan, saber qué botón apretar del Minitab, sino que entiendan la lógica como creo que estoy convencido que lo han hecho, y de hecho lo he podido captar en el feedback ahora con sus compañeros, y que sigan cada una de las rutinas para aleatorizar. Cuando ustedes van a diseñar el DOI, el Minitab automáticamente, ustedes van a configurar el experimento y les va a reproducir esta tabla. Les va a decir, vamos a hacer este orden, vamos a correrlo así, van a usar este center, este bloque, esta variable va a tener esta combinación, luego vas a probar esto y esto. Todo te lo va a sugerir. O sea, ustedes no tienen que empezar a combinar con las manos. El Minitab se lo va a sugerir y les va a decir qué es lo que tienen que reproducir nada más. Esa es la ventaja de hacer algo estructurado y eficiente con el DOI. Hacemos como una aleatorización también y van a poder tener ustedes sus valores, tanto sus medias como sus direcciones estándar. La misma recopilación de datos se va a generar en la lista que tengan, ¿bien? Lo mismo, se proceden a hacer los análisis para ver mapeo de efectos principales, ¿no? Cuál es el efecto que tenga sobre la media y sobre la desviación estándar, que es lo mismo que hemos conversado hace un momento, y vemos, ¿no? En este caso, vamos a ir a la vena, ¿ya? En este caso lo que notamos es sobre la media, ¿de acuerdo? Vemos que no existe interacción entre estos tres variables, pero sí en los empleados. Miren, esto sí afecta directamente, tanto para la media y también afecta los jets, afectan la desviación estándar, ¿no? Alguna característica que pueda afectar el retraso. Dependiendo del tipo de jet que utilicemos, si puede generar alguna variación sobre el tiempo medio de retraso o la desviación o la variación que existe en el retraso. Bien.
Lo mismo acá para seleccionar un poco tanto media como desviación estándar. Verlo como Pareto, esa es una forma de tipos de gráficas, ¿bien? Y vemos cómo están correlacionados, ¿no? ¿Qué factor de todos es aquel que tiene el principal, el que se lleva el principal motivo, ¿no? ¿Dónde trabajar? Entonces, lo que hemos visto hace un momento de forma subjetiva, ¿no? La gráfica nos dice, sí, efectivamente los empleados, cuando ustedes entran a Mintap y hagan un Pareto, les va a decir lo mismo, mira, el factor C es los empleados. Entonces, lo que le está generando interacción sobre esto es, en el tiempo de retraso son los empleados también. Entonces, es clave crear un plan de acción o hacer un análisis de causa raíz para saber qué rayos pasa con los empleados y qué características de los empleados son más valoradas o afectan el tiempo de retraso promedio de las aerolíneas. Y lo segundo, los jets. Pueden afectar en la variación que existan en los tiempos de retraso. ¿Bien? Nada más un poco de la vista que hemos tenido, ver las ventanas de la sesión, los efectos, los coeficientes que tengamos acá. Y estos factores, por ejemplo, ya me van a permitir a mí ir creando mi modelo matemático. Mi modelo matemático para los empleados sobre el tiempo de respuesta, el tiempo de retraso, y mi modelo matemático también sobre el tipo de jet que yo puedo utilizar. El Mintap se los va a sugerir rápidamente. Entonces, de esto, de la revisión Super Express que hemos hecho ahora, a nivel de empleados, ¿no? En este caso, para reducir el promedio de retrasos de 29 minutos a menos de 3 minutos, necesitamos aumentar los empleados de 850 a 900. ¿Qué significa? Los empleados, la conclusión un poco sugerida es que necesiten ser guía para que la gente pueda llegar al vuelo, acercarse, pasar por los controles necesarios. ¿Qué más? Aviones. Para reducir la variación estándar de 6.6 minutos a 1.4 minutos, necesitamos aumentar los aviones de 52 a 55. Entonces, para que haya menos variaciones, hay que aumentar 3 unidades más. Presupuesto de capacitación, se comprobó que no tiene ningún efecto, ¿de acuerdo? Y se puede incluso reducir para compensar la inversión que tengamos que hacer de repente en aumentar empleados. Obviamente no va a compensar el de adquirir nuevos aviones, pero dinero hay. Y el porcentaje sobre venta tampoco tuvo ningún efecto. Y esto se puede reducir para mejorar la satisfacción del cliente. ¿Vale? Entonces, esto es un poco lo que hemos podido revisar juntos, en este caso aplicativo. Y una vez que se implementen las mejoras, obviamente ya se centró el proceso, si se dan cuenta. Ya logramos centrar el proceso, perdónenme un segundo. Y ahora sí. Ya se centró el proceso. Recuerden que primero estaba por este lado. Miren el CP, 1.67. Mínimo, ¿cuánto era? 1.33. Miren el CPK, 1.32. Está pero fabuloso. Miren el PPK, 1.38. Dice que por cada millón de clientes, solo 17 personas salen tarde. Entonces, diferencia, ¿no? Comparado contra lo que teníamos hace rato de cuánto era, ¿se acuerdan? Era, me parece, 998.000, ¿no? Entonces, imagínense. Entonces, estas partes por millón, este 17, ¿de dónde sale? De las partes por millón del performance que tengamos en este nuevo proceso. ¿Bien? Lo pueden sacar rápidamente. Y obviamente escalarlo. Naturalmente se ha logrado hacer una experiencia. A modo de resumen, hemos visto tipos de experimentos como prueba y error, los OFAT y los DOE. Ninguno es malo, ¿de acuerdo? Son adaptados. Si estamos hablando de industrias que manejen data, es más cuantificable y es un proceso conocido, sugiero hacer DOE. Y si tienen menos de 2 a 3 factores nada más, ¿no? Casos contrarios sí pueden explorar como sus compañeros que están en otras industrias, ¿no? Para prueba de error, OFAT y otras cosas más. Hemos cubierto también terminología introductoria del diseño de experimentos, hemos visto los beneficios de los diseños de factorial completos, ¿de acuerdo? Que te manda todo el universo y también saber cuándo usar las fracciones, ¿no? Porque tenemos tiempo y recurso limitado. Hemos visto también cómo seguir la ruta de cómo usar el Minitab. No es el objetivo central, el paso a paso se los he dejado en los slides, pero sí sepan cómo hacer el diseño, el concepto y por qué
hablar de factores y niveles, ¿no? Les he adjuntado alguna referencia adicional también de dónde tomar información, y bueno, trato de agregar un poco más de mi experiencia y espero hayan podido disfrutar este diploma. De mi lado, eso es todo lo que les he podido brindar en este diploma. Espero lo hayan disfrutado mucho y estoy abierto a preguntas para escucharlos. Guillermo, estás con la mano levantada, te escucho. Javier, dale, dale, no hay problema. Creo que Guillermo se quedó pegado con mi mano hace un rato. Ok. Profesor, una consulta. En el caso del DOE, cuando uno toma las lecturas de lo que sucede en el momento, ¿qué pasa cuando esas lecturas son alteradas? Por ejemplo, le comento un tema. Yo cuando estaba en una su carrera de superintendente de fábrica, por querer mejorar sus eficiencias y rendimientos en números, en papel, vino al área donde yo estaba y exigió que se le cambiara ciertos parámetros para que él pueda mostrar ciertos números más beneficiosos, ¿no? Frente a las gerencias. En el caso del DOE, pues veo que si eso es aplicado, vamos a tener un resultado ficticio que solamente mm, va a mejorar, bueno, va a ser llamativo ante la vista, pero en la realidad es otro. Yo sé que muchas industrias, cuando trabajan en grandes volúmenes, suelen hacer eso, ¿no? Cuando el volumen de producción es diario y que al final de la semana dice, ya, ahí lo arreglamos o lo corregimos, ¿no? Me parece que el DOE es una herramienta muy, muy buena, muy poderosa, pero siempre y cuando estén en las manos adecuadas, ¿no? Eso nomás sería. Buenas, gracias, Javier. Sí, de hecho, no lo menciono mucho, pero el tema ético, obviamente, personalmente a nivel profesional, creo que igual ustedes tienen el mismo código de ética también. Es algo que no lo podemos, es algo como que ya absorbido, ¿no? O sea, sí lo tenemos que siempre manejar, nunca manipular data definitivamente no es lo correcto, eh, y no es lo propio tampoco, no, no es honesto. Comparto el pensamiento que tiene Javier también, igual que ustedes. Eh, Siempre trabajemos con transparencia, ¿no? Estas herramientas definitivamente lo que les va a permitir es probar y diseñar nuevos futuros, ¿de acuerdo? Ya sea de mejora, reducción de mermas, o de costos, o de incremento de eficiencias, o de rendimientos, o de balances de masa. Eh, pero toda mejora, recordemos a la sesión 1, no se va a sostener si es que no lo estandariza. Entonces, sí los invito siempre, acuérdense que hay dos ciclos, ¿no? El ciclo de PDCA, de Deming, como yo creo algo, lo resuelvo, pero si yo no uso el ciclo de estandarización, la rueda se me va a caer, ¿de acuerdo? Lo que hace la estandarización, el SDCA, es pone una cuña y no impide que se caiga. Eso es lo que más o menos tratamos de hacer cuando hablamos de mejora continua. Hacemos ciclos de mejora y estandarizamos. ¿Queremos ir mejorando? Está bien, espérate un ratito. Estandarizamos, seguimos mejorando, la rueda sigue yendo para arriba, nuevamente estandarizamos para que no retorne a la condición anterior. Y seguimos mejorando y, o sea, no hay mejora sin estandarización. Entonces, eso sí quiero que se lo lleven de este diploma. Y nada, encantados y para serviros en lo que necesiten. Tienen mi correo electrónico, si es que María se los va a pasar seguramente. Y en el material tienen el QR para mi LinkedIn y podemos estar conectados y resolver cualquier duda que tengan para servirlos. De mi lado eso sería todo. Muchas gracias.